Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Por el amor que nos ha sido dado y encomendado, estamos hoy aquí para poder transmitir su palabra, sabiendo que su palabra purifica, porque dice que nos hizo limpios por el agua de la palabra. Sabemos de que la palabra es nuestra sabiduría y gracia. Así que por esta razón vamos a hablar de la palabra del Señor en el sentido de la lectura. Hemos estado hablando acerca de la lectura de la palabra de Dios y lo que va relacionado a ella. Por eso ya hablamos de la lectura de la palabra de Dios y el poder. Y también hablamos de la lectura de la palabra de Dios y ciertas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto va con relación a lo que hemos venido hablando acerca de Timoteo y cómo fue enviado para el aprendizaje de la doctrina. Y de que una de las maneras para poder aprender la doctrina, inclusive vivir la doctrina, es la lectura de la palabra, ya que el hecho de leer la palabra ya es el cumplimiento también de la palabra. Porque hay personas que dicen que no hay que leer la Biblia, sino que la palabra se vive y no se lee, pero leer es cumplir la palabra. Deuteronomio 17, del 18 al 20 habla de eso, ¿verdad? De que el rey tenía que leer todos los días la palabra. Entonces, leer la Biblia ya es parte del cumplimiento de la palabra, ya es vivir la palabra. Entonces, por esa razón hemos estado viendo ciertas cosas con relación a la lectura, ¿verdad? Que también se puede aprender de la doctrina a través de leer, ya que la misma palabra leer significa aprender de nuevo. Y también Deuteronomio 17, 18 al 20, que también lo vamos a leer hoy, habla de que la persona que lee la palabra va a ser suministrada para el aprendizaje del temor de Jehová y algunas otras cosas, ¿verdad? Claramente también, perdón el, el momento, perdón el silencio, es que estaba revisando aquí la red que a veces se cae. Ok, perdonen. Entonces, como les venía mencionando, vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo, para que podamos transmitir la palabra del Señor como Él lo desee y lo necesite. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad y sostén. Lleno soy para alabarte, para bendecirte y adorarte, para exaltarte hasta lo sumo y ser llenos de tu favor y de tu piedad. Líbranos de toda obra perversa, líbranos hoy de todo engaño y de mentira, y ayúdanos a ser sujetos a la verdad. Llenos para poder transmitir la palabra conforme a la dirección de tu Espíritu Santo y conforme a la suministración de tu gracia. Provéenos hoy de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad, y ayúdanos, oh Señor Jesús, a poder comprender las grandezas de tu ley. Líbranos de todo ataque espiritual y ayúdanos a prestar atención y asimismo también como transmitir la palabra con el poder y el amor que tú necesitas. Te agradecemos por todo, amado Pastor y Padre. Te agradecemos por la continuidad que nos das día tras día para amarte y bendecirte. Gracias por amarnos y tomarnos en cuenta en esta salvación. Te agradecemos eternamente y para siempre, amado Pastor, y gracias por tu eterna fidelidad. Entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. Bendito eres eternamente y para siempre, Pastor de Israel. Amén y amén. Okay, como mencionábamos, el tema del día de hoy es la lectura de la palabra de Dios y las ministraciones espirituales. Bueno, para retraer perdón, a la memoria lo que hemos estado hablando, es de que hemos estado hablando acerca del aprendizaje de la doctrina. Y hemos comenzado con la parte de inquirir en la ley de Jehová, que hemos hablado anteriormente, porque inquirir habla de aprender por medio de preguntas. Por lo tanto, la base de la situación con relación al aprendizaje no es únicamente a veces solo por estudiar algo, sino que hay diferentes cosas que van a llevar al aprendizaje de algo. Por eso que cuando hablamos de Esdras 7:10, que hablaba de inquirir, o en otras traducciones hablan de estudiar, o otras hablan de buscar, nos da la clave en esencia para hablar acerca de aprendizaje. Y entre el aprendizaje tenemos lo que es ciertamente el estudio de la palabra, también puede ser la meditación, también puede ser
la lectura, el oír y el guardar la palabra. Son puntos de aprendizaje, ¿verdad? Y en esos casos nos hemos estado enfocando en este caso particular de la lectura. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para estar cimentados en la verdad y también transmitir esa verdad, porque es lo que hemos venido hablando también de Timoteo. Pero a su misma vez hemos traído versículos base, que es oír y hacer. El primero de ellos, que lo habla Jesucristo en Mateo 7, 24, 27. Es decir, no solo es oír, o en este caso también no solo sería leer, sino también hacer la palabra de Dios. 2, conocer bien la verdad, que sería Lucas 1, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Por qué? Porque ciertamente uno puede oír o puede leer o puede escuchar una predicación, si lo queremos llamar así, o inclusive uno estudiar algo, pero no necesariamente conocerlo bien. Entonces, si queremos llevar a hacer bien algo, debemos conocer bien algo. 3, la preparación, que hemos estado hablando de Esdras, y también pues 4, lo que hemos estado viendo en el aprendizaje. Entonces aquí está la cita, dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es el versículo que hemos estado repasando continuamente, ya que aquí nos habla de los puntos que hemos estado tratando, ¿verdad? Uno es la preparación, que ya hablamos de que preparar, nos hablamos de preparar espiritual mi cuerpo, prepararnos en perseverar, prepararnos en diferentes circunstancias o inclusive físicas, ¿verdad? Como la palabra o la preparación de los recursos que hemos hablado. El inquirir, que hemos estado hablando ahorita, que sería prácticamente la parte de aprender. ¿Por qué? Porque luego de aprender se cumple. Es decir, yo no puedo cumplir algo que yo no sé. Y esto cumplir también se puede hablar como practicar, ¿verdad? Y para enseñar, enseñar, ya hemos hablado que es como una suministración. Entonces estamos hablando de 4 cosas: preparación, aprendizaje, cumplimiento, enseñanza o ministraciones. En este caso en particular, hemos estado leyendo con relación a el caso de Jesús, ¿verdad? Porque vemos de que Jesús tenía una costumbre de la sinagoga y que lo vamos a leer y que hemos estado leyendo ya desde su momento acerca de este caso de Jesús, porque el mismo Jesús nos pone el ejemplo de leer la palabra. Es decir, hay personas que creen que no se tiene que leer la Biblia y el Jesús es el caso perfecto que nos habla de una persona que lee. Es decir, que no solo Jesús pudo haber estado estudiando la palabra, sino que también Jesús estuvo leyendo la palabra. Hay personas que claramente dicen en videos de TikTok o en YouTube, dice que la Biblia no se debe de leer, sino que la Biblia se estudia. Que para mi manera de pensar es un grave error lo que ellos están diciendo. La Biblia se estudia y también se lee. Son 2 cosas diferentes, son 2 suministraciones de la palabra diferentes. Y eso es lo que hemos estado hablando. Inclusive lo vamos a remarcar el día de hoy, porque son 2 escenarios diferentes. No es lo mismo leer y no es lo mismo estudiar la palabra. Jesús reprende a los fariseos por no haber sabido leer, no por no haber sabido estudiar o inclusive memorizar. Por eso les dijo, ¿acaso no habéis leído lo que tal pasó? ¿Acaso no habéis leído lo que esto y esto pasó? Entonces, ciertamente el ejercicio de la lectura está, y también está el ejercicio del estudio. Son 2 cosas diferentes. Cada quien tiene su forma de aplicación y por eso en parte vamos a hablar hoy de las ministraciones espirituales, ¿verdad? Lucas 4, 16 al 27. Versículo 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. 17. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. 19. Para proclamar el año favorable del Señor. 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. 22. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Cafarnaúm,
hazlo también aquí en tu tierra. 24. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. 25. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. 26. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta en la tierra de Sidón. 27. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ok, entonces, creo que no le puse el 27, pero... Ok, entonces vemos aquí, recapitulemos desde el inicio, ¿verdad? Desde el versículo 16, ok. Entonces vemos aquí a un Jesús que, como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Primer punto, levantarnos a leer. Es decir, nosotros debemos ir en pos de leer la palabra. No solo estudiar la palabra. Son 12 ejercicios y escenarios diferentes que inclusive pueden llevar cierta dinámica, si lo queremos llamar así, diferente. Pero en este caso hay algo particular, que lo hemos estado hablando, y una de ellas es de que Jesús se levanta a leer. 2. Le dieron el libro del profeta Isaías. Entonces aquí hay un punto 2. El libro del profeta Isaías. No fue que Jesús necesariamente escogió el libro, sino que fue que se lo dieron a él. Esto hay una clave con relación a lo que el título, que es la ministración. ¿Qué es una ministración? Es prácticamente lo que se nos va a proporcionar espiritualmente de parte de Dios. Es decir, lo que Dios nos quiere otorgar. La palabra ministrar hace referencia a un servicio. Entonces, ¿qué significa? Que Dios va a ejercer algo en nuestras vidas, ya sea proveernos sabiduría, inteligencia, revelación, exhortación, enseñanza, arrepentimiento. Va a haber una administración de parte de Dios hacia nuestras vidas. Va a haber una suministración, un ejercicio hacia nuestras vidas. Por lo tanto, Él es por así decirlo, el responsable de ver qué nos va a suministrar y qué nos va a enseñar. Por eso que vemos de que Jesús no toma el libro, sino que le dan el libro, que ahí son dos cosas diferentes. ¿En qué sentido aplicable a nuestras vidas? Significa que si nosotros queremos leer la Biblia, deberíamos preguntarle al Señor qué libro de la Biblia leer y nosotros sujetarnos a lo que Él quiere que leamos. ¿Por qué? Porque según lo que vayamos a leer, va a ser la suministración que Dios va a traer basado en ese libro. Es lo que aquí nos está explicando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús va a leer en su costumbre de leer. Es decir, que nosotros podemos tener una costumbre de leer o puede ser que otras personas no lo tengan. Pero es importante que vayamos a leer porque Dios quiere suministrarnos un tipo de dimensión espiritual o de ministración de sabiduría, inteligencia, gracia, entendimiento, etc. Dios quiere brindárnosla. Por eso Dios le dispone para que se lea el libro de Isaías. No sabemos quién es el que está necesariamente dando, no sabemos si se puso a orar o no, pero lo que sí sabemos es de que específicamente en ese tiempo era necesario leer Isaías. No Jeremías, no necesariamente Proverbios o Salomón o Génesis. En este preciso momento, en el momento que está hablando Jesús, era necesario que se leyera Isaías, no algún otro libro. Luego dice, abriendo el libro. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios me puede decir a mí que yo lea un libro de la Biblia, pero nunca leerlo. Yo digo, sí tengo pendiente leer tal libro porque Dios me habló, pero nunca abrirlo. Entonces, si nosotros no abrimos el libro de la Biblia para leerlo, por más que Dios nos haya dicho, eso no necesariamente mágicamente va a entrar a nuestra mente. Tenemos que abrir el libro y leer la Biblia. Halló el lugar donde estaba escrito. Aquí cuando se habla de halló el lugar donde estaba escrito, no confundamos lo que actualmente a veces se hace en la práctica, que es que hay personas que cierran los ojos, solo mueven la Biblia y ponen el dedo para ver cuál les cae. En algunos momentos tal vez unas personas ya lo hayan experimentado, pero no necesariamente significa que va a ser así diariamente. Cuando aquí habla, dice, halló el lugar, para nosotros puede ser que nosotros estemos leyendo la Biblia y vamos leyendo. De repente cuando llegamos a un pasaje de la Biblia, nos ha pasado de que nuestra atención se presta más para leer eso. Es decir, aunque tal vez los demás versículos no lo hayamos entendido, tal vez se nos olvidaron,
pero por alguna razón este versículo en particular o esta porción de la Biblia en particular captó nuestra atención. Y es porque el mismo Dios ha puesto para que capte nuestra atención, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando dice que Pablo llegó donde estaban unas mujeres a la hora de la oración y estaba compartiendo con ellas, y había una mujer que Dios dispuso para que oyera las palabras de Pablo. ¿Qué significa? Que Dios puede llamar nuestra atención para que en ese momento en particular nuestra atención se centre en un punto específico de lo que estemos leyendo. Pero en ciertos momentos no va a comenzar desde el capítulo 1, ¿verdad? Es decir, el punto puede, hagamos de cuenta en Isaías, ¿verdad? A veces Dios puede que nos quiera explicar algo en el capítulo 13, pero para poder entender el 13 necesitamos leer desde el 1. Entonces necesitamos leer todo eso para que cuando llegue el 13 Dios nos abra el entendimiento y podamos comprender lo que dice el capítulo 13. Por eso dice aquí, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, en este caso, obviamente también hay una diferencia entre el tiempo de antes con el de nosotros, porque en el tiempo antes no había ni versículos ni capítulos, y todas las letras inclusive estaban pegaditas, ¿verdad? Y era un rollo. Entonces le dieron ese rollo, Jesús lo abre y ahí ve lo que tiene que leer. Y luego dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, que en este caso él estaba citando lo que la profecía de Isaías, y que él mismo está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para clamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Es decir, que lo único que hizo fue leer una pequeña porción, pero esa pequeña porción fue una porción exacta. Es decir, específicamente tenía que haber leído eso, y en ese momento esa palabra fue cumplida en Jesús. Por eso dice acá, y los ojos de toda esta nacional estaban fijos en él. 21, comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Qué dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Es decir, que en ese momento Jesús, por eso era necesario que leyera Isaías, para que en ese momento se cumpliera sobre él la escritura que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo. Que nos da a entender de que cuando uno lee la Biblia, Dios provee la suministración espiritual, es decir, no solo la escritura que habría que leer, porque lo que hizo la escritura leerla fue declararla para que se manifestara la administración profética sobre la vida de Cristo. Y claramente esa lectura abrió una dimensión profética del año agradable del Señor. Por eso aquí menciona, cuando se habla y dice, para proclamar el año favorable del Señor. Es decir, que en ese momento que Jesús leyó, se abrió la dimensión del año favorable del Señor para todos nosotros. Al leer, es decir, Jesús no estaba estudiando aquí, Jesús no necesariamente estaba oyendo, Jesús no necesariamente estaba, por así decirlo, guardando, Jesús estaba leyendo. Lo único que hizo fue leer. La lectura le suministró la dimensión del año favorable, porque leyó una profecía, es decir, algo profético sobre su vida. Si él no lo lee, esa administración y esa dimensión no se iba a abrir para la vida de Jesús. Por eso era necesario que se leyera este libro. Y por eso es importante que si nosotros vamos a leer la Biblia, le preguntemos a Dios qué es lo que Él necesita que leamos. ¿Por qué? Porque Él necesita suministrarnos algo específico para nuestras vidas, en términos espirituales. ¿Por qué también menciono esto? Por varias razones. Y vamos a ver aquí cosas que pueden ser de alguna manera tal vez sencillas, pero también son importantes. 1. Dice que Jesús se levanta a leer. Es decir, que no se queda necesariamente una inactividad, sino que está en una actividad en la lectura. 2. Él utiliza sus ojos. Halló el libro donde estaba escrito. Para Jesús poder leer, necesitaba sus ojos. ¿Sí? Una administración espiritual es hacia nuestros ojos, hacia lo que vemos. Entonces Jesús estaba viendo la escritura cumplida en ese momento mientras estaba leyendo.
Jesús está teniendo una ministración sobre sus ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que fue lo que hablamos acerca de la lectura con un punto de la adoración, ¿verdad? Que hablamos acerca de la contemplación, que uno cuando ve las Escrituras, ve a Cristo en las Escrituras, ve a Jehová, por así decirlo, en las Escrituras. No está viendo necesariamente la letra, está viendo el amor, las maravillas, el poder de Dios a través de lo que uno está leyendo. Aunque uno mira grafos, ya sea en katakana, hiragana, en qué sé yo, en romanji o cualquier otra cosa que nosotros podamos leer en ciertos grafos, como por ejemplo el cirílico, realmente, aunque veamos en todos eso, realmente estamos viendo a Cristo en las Escrituras, estamos viendo el amor de Dios en las Escrituras, estamos viendo el poder de Dios, estamos viendo el cumplimiento de las promesas de Dios por ello. Entonces, cuando leemos, estamos viendo algo espiritual, no necesariamente solo la literatura, ¿verdad? O la gramática. Entonces Jesús está usando sus ojos, es decir, que hay una ministración en nuestros ojos mientras estamos leyendo la palabra. 2. También Jesús está usando su boca cuando leyó, porque dice que él leyó el libro. Cuando se habla de leer, en este caso en particular, en nuestro día a día nosotros utilizamos lo que se llama la subvocalización, o en otros conceptos le llaman leer desde la mente, pero a veces se conoce como subvocalización. Ahora, vemos de que Jesús no hace una subvocalización porque dice que él estaba leyendo en voz alta. Es decir, que él con su boca estaba declarando la palabra profética sobre su propia vida. Es decir, de que ahorita no solo estamos viendo una ministración sobre nuestros ojos, sino que también en nuestra boca se está ministrando la palabra del Señor. La Biblia dice que lo que sale del hombre contamina al hombre. Si eso pasa con la oscuridad, ¿qué pasará con la luz? Si lo que sale del hombre contamina al hombre, si es pecado, maldad, maldición, etc., ¿qué pasa si hay bondad, justicia, rectitud, fidelidad, amor? Y eso sale por nuestra boca. ¿Qué significa? Que purifica nuestra boca. Lo que contamina al hombre es porque lo que sale del hombre, es decir, si hay maldad, pero si hay bondad, purifica al hombre. ¿Eso qué quiere decir? De que mientras leemos la Biblia, estamos siendo purificados por la palabra, porque está santificándose por nuestra manifestación en nuestras palabras. 1, ministración ojos. 2, ministración boca. Y eso también entra con la parte del oír, porque cuando yo estoy leyendo, yo estoy oyendo lo que estoy leyendo. Eso se llama fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa? De que yo estoy leyendo la Biblia en voz alta y estoy al mismo tiempo oyendo la Biblia con la voz alta, y estoy ministrándome fe a mi vida. Entonces tengo 3, ojos, boca y oídos. Ahora, seguimos aquí con la administración. Entonces ya vemos que tenemos ministraciones que son dadas por parte de Dios, la suministración del espíritu profético, a través de sabiduría, una apertura dimensional, por así llamarlo, en este caso el año favorable. Y también tenemos las administraciones ojo, boca y oídos. Es decir, una administración de fe, una administración de dirección hacia Cristo y una administración de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Luego dice acá, cerrando el libro lo devolvió y los ojos de todos en la ciudad estaban fijos en él. Ahora viene otro tipo de administración, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. 1, declaración profética de lo que está pasando. Decir, un don de ciencia. 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? 23, entonces se les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra. Es decir, de que él estaba ministrándoles también a ellos lo que estaba pasando en revelación. Porque ciertamente él leyó las escrituras, pero él les está diciendo la revelación también de las escrituras de lo que habría de pasar con él. Porque él está hablando que en el año agradable, en el caso de Isaías, que aquí se menciona, dice, para proclamar libertad a los cautivos, para recuperar la vista a los ciegos, para poner a libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Es decir, que él iba a hacer muchas cosas y que después a él iban a decir
médico, cúrate a ti mismo. Es decir, porque le iba a sanar, liberar, y ahora iba a estar crucificado, y le iban a decir, ¿por qué no te curas a ti mismo? Entonces Jesús estaba revelando lo que iba a pasar conforme al pasaje de Isaías sobre su propia vida. También en este caso dice, en verdad les digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra. Entonces está diciendo, miren, yo estoy profetizando, yo soy un profeta, pero tampoco ustedes me van a recibir. Pero en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. 26. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Isaías, lo que acaba de leer Jesús, verdad? Porque claramente vemos nosotros de que Jesús leyó y que después de la lectura, es decir, no solo por la suministración de profética, no solo por la dimensión que se acaba de abrir del año favorable, sino que también junto con eso, Él está dando una exhortación y una enseñanza de lo que se acaba de leer. Puede parecer que no tuviera nada que ver, pero tienen que ver mucho lo que Él está explicando. Uno, porque Él mismo está diciendo, miren, no me van a recibir. Es decir, yo voy a sanar, yo voy a curar conforme aquí está escrito, es decir, esta palabra se está cumpliendo en mi vida, el Espíritu de Dios está sobre mí y voy a comenzar a hacer esto. Y cuando lo haga, ustedes después, cuando a mí me pase algo, me van a decir, cúrate a ti mismo, porque tú hiciste esto y lo otro. Y también dice, y en verdad os digo que ningún profeta recibió en su propia tierra. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Y qué tiene que ver con la relación con Elías y Eliseo? Porque lo que está diciendo es, miren, no me van a recibir. Yo soy profeta para Israel y ustedes no me van a recibir. Y por eso dice la Escritura, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Por qué? Porque no hay un profeta recibido en su propia tierra. Pero ¿qué está diciendo también con respecto a Elías? ¿Por qué? Porque Elías ciertamente no pudo haber sido recibido y salió. ¿A quiénes? No a los de su tierra, a los gentiles. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no recibieron, pero todo aquel que crea en él será constituido hijo de Dios. Y por eso que el evangelio se extiende no solo al judío, sino al gentil. Que también dice la Biblia, que los llamaré a celo con una nación que no era nación, un pueblo que no era pueblo. Nos iba a llamar a celo. Entonces Jesús está diciendo, miren, ustedes no me van a recibir. Pero así como Elías fue con la viuda de Sarepta de Sidón, es decir, con una mujer gentil, una mujer que no era del pueblo judío, y así como Eliseo fue a sanar a un leproso que no era la nación de Israel, sino que venía de un pueblo idólatra, así mismo yo voy a hacer. Ustedes no me van a recibir a mí, pero yo voy a también sanar leprosos de los gentiles y algunas otras cosas. Claramente lo que está mencionando es el año favorable, es decir, el evangelio de Cristo. Por eso vemos que hay sanidades, liberaciones, y hay muchas cosas que Dios está haciendo con un pueblo gentil, no con un pueblo judío, con un pueblo que es gentil, un pueblo que no era pueblo, que a nosotros se nos extendió. Por eso cuando en los otros pasajes, versículo 28 y 29, se ve cuando ellos se enojan y se airan contra Jesús y procuran matarlo. ¿Pero por qué? Porque Jesús trajo junto con la lectura trajo una enseñanza, la lectura trajo una exhortación, la lectura trajo una revelación. ¿A quién? A la persona que leyó. Eso significa que cuando uno lee la Biblia, Dios juntamente va a ministrar las diferentes situaciones espirituales, como puede ser sabiduría, inteligencia, revelación, entendimiento, pero también juntamente con eso va a traer la verdad que se muestra, en este caso, va a traer la revelación y el entendimiento de las escrituras que estamos leyendo. Por eso que en ciertos momentos puede ser que hay cosas que no entendamos y hay otras cosas que estamos leyendo que las podemos entender, como dirían por ahí, tan claro como el agua. ¿Por qué? Porque es Jesús el que está revelándonos. Porque Él decidió darnos ese nivel de dignidad, por así decirlo. Caso contrario, las otras escrituras que nosotros quisiéramos leer van a estar cerradas y selladas, porque Él no quiere revelar eso a nuestras vidas. Por eso hablaba del libro de Isaías, ¿verdad? Porque si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 4, muestra de que había un libro que estaba sellado y que nadie podía verlo ni abrirlo. Pero el único digno era el Cordero, y el Cordero se le permitió desatar los sellos y leer lo que estaba ahí escrito.
¿Qué quiere dar a entender esto? Que también lo habla el libro de Isaías en una parte y dice de que algunos le dirán que lean y no podrán leer, algunos le dirán léelo y estará sellado. Nos hace referencia a que hay cosas que Dios nos quiere revelar y que eso que nos quiere revelar está abierto para nosotros, está sin sello para nosotros, pero que a veces nosotros queremos leer otros libros de la Biblia y queremos tener otros conocimientos y otros entendimientos diferentes al de Cristo quiere enseñarnos en su momento, pero va a estar sellado y no necesariamente vamos a poder leer lo espiritual que hay ahí. Por eso debemos conocer qué es lo que debemos leer para Dios, porque Él nos va a ministrar específicamente lo que es necesario. Y por esa razón también hay veces de que las personas terminan forzando las escrituras porque no es necesario en ese momento tal vez aprenderlo para ellos. Eso es lo que dice Pedro. Dice que los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. No solamente esto, sino las otras escrituras. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Forzarlas. Forzar el aprendizaje, el entendimiento, la revelación. Y no van a poder. Porque no les ha sido dado que lo lean. Entonces, por esa razón debemos preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo lea? Porque eso que Él me da, me lo va a enseñar. Por eso se llama que Él es el maestro. Un maestro lo que hace es enseñar. Si lo queremos ver en un sentido de las escuelas o universidades, cuando un maestro llega y dice, miren, estos son los libros que vamos a utilizar para el curso. Es decir, que el maestro está recomendando, miren, vamos a usar estos libros. E igual es Dios cuando nos va a enseñar, miren, le voy a enseñar tal cosa, pero necesito que lean tal libro. Entonces, si uno se pone a leer otro libro, lastimosamente la clase no va de ese libro, va de este otro. Es decir, si a mí me quieren enseñar matemáticas y me pongo a estudiar sociales, lastimosamente no hay una correlación. Me está diciendo claramente, miren, por favor lean de la página 5 a la página 10 y eso vamos a hablar el próximo domingo o el próximo lunes. Entonces, si yo me pongo a leer un libro de sociales o ciencias naturales, me pongo a ver televisión o incluso me puedo poner a leer el libro de matemáticas, la página 80 al 90, lastimosamente no me van a enseñar de eso. Me van a enseñar de las 5 a la 10. Entonces, igual es en el Evangelio, igual es en el reino de Dios. Dios nos va a enseñar, pero si leemos lo que Él necesita que leamos. ¿Por qué? Porque juntamente con la suministración, con la apertura dimensional, si lo queremos llamar de esta manera, y también con la enseñanza de la palabra, como aquí está mencionando Jesús, Él va a traer todo en todo, pero si leemos lo que Él necesita que leamos. Y por esa razón debemos tener cuidado con inclusive cómo le explicamos o le enseñamos a las personas a veces a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces debemos también seguir consejo y otras cuestiones. Entonces aquí nos está explicando varias cosas de las suministraciones que se dan, tanto para nosotros como para los demás. Porque también esto es una lectura pública que se hizo aquí, ¿verdad? Para comprender un poquito más también de las ministraciones, dice aquí, Hechos capítulo 13, capítulo 14 al 16, dice, versículo 14, ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. 15. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. 16. Pablo se levantó y habiendo señal con la mano, dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. ¿Por qué coloqué esta situación de este pasaje que aparentemente no dice mucho? Y es porque el mandamiento de leer la escritura está. Es decir, Dios ya había dejado desde tiempos antiguos la lectura de la palabra, y aunque era una lectura de una palabra pública, pero también la idea de la lectura iba sobre varios sentidos. Un sentido de leer era recordarle a las personas las cosas, porque ya por defecto los hombres y nuestra creación, por así decirlo, es una creación que tiende a olvidar. Y inclusive se maneja en términos, por así decirlo, científicos, que se ha estudiado, que nosotros tenemos una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Y de que también se conoce una técnica de memorización que se llama memorización espacial. Es decir, de que cuando se lee, por ejemplo, o leo o me trato de memorizar algo hoy, después lo memorizo en 24 horas, después dentro de 3 días, una semana, un mes, el cerebro entiende que es importante porque se le está repitiendo. Por lo tanto, Él lo mete en el almacenamiento a largo plazo. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel para que lo lean, para que constantemente esté en su mente y su corazón y que no se les olviden, porque es algo que tiene que cumplirlo.
y obviamente junto con eso va a traer Dios, la suministración de la palabra, del entendimiento que hay en esas escrituras. Pero claramente, de que si la escritura no está, obviamente no puede venir la enseñanza, porque tiene que ir una base para poder traer la enseñanza. Y es lo que aquí se habla en el caso de Pablo, ¿verdad? Es decir, hubo una base de lectura, y dice, después de la lectura de la ley, aquí en este pasaje, versículo 15, de la ley y los profetas, vino después de la lectura una enseñanza y una revelación. Claramente usaron a un personaje llamado Pablo para traer la enseñanza y la revelación, pero aquí nos habla de dos cosas, ¿verdad? Uno, que yo puedo estar en mi intimidad y mientras estoy leyendo la escritura que el mismo Dios me manda a leer, Él mismo va a traer por el Espíritu Santo la revelación o la enseñanza de lo que estoy leyendo, o inclusive despertar la curiosidad, que también lo vamos a leer cuando leamos Daniel, lo que Dios me quiere suministrar. Y en otras ocasiones puede ser de que aunque yo haya leído algo, pero no lo haya entendido, ¿verdad? Pero también sabe Dios de que no lo estoy entendiendo. También Dios sabe, o sea, Dios no es una persona que está descuidada de las cosas que nosotros estamos haciendo, porque Él es un maestro. Si un maestro se encarga de sus alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios puede mandar a alguien, decir, de que si yo leo algo, Dios después va a mandar a una persona para que me suministre inclusive la revelación o el entendimiento de lo que yo leí. Pero si yo no leo, ¿cómo me van a traer la suministración y revelación si no he leído? Y es lo que pasa claramente en el libro de Hechos capítulo 8 con el etíope, ¿verdad? Que el etíope iba de camino, iba leyendo el libro de Isaías, como dice, como cordero mudo fue llevado al matadero, y dice que se acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo si no habrá alguien que me enseñe? ¿De quién está hablando aquí? ¿De sí mismo o de alguien más? Es decir, que él preguntó basado en lo que acababa de leer. Si él no está leyendo, ¿cómo le pueden decir que se suba al carruaje y que le digan, ¿entiendes lo que lees? Si no leemos, no puede venir una revelación de parte de Dios. Ya sea que Dios la envíe por una persona, o ya sea que Dios la suministre por medio de su Espíritu Santo en mi intimidad. Si no se lee, no se puede llegar a la otra enseñanza, porque es un punto de partida. Es, por ejemplo, cuando alguien trata con las matemáticas, tenemos un pizarrón donde yo puedo escribir la suma o la resta, o tengo el libro que todos lo tienen para ver la suma y la resta, pero si nadie lo tiene, ¿cómo se lo hago para explicárselos? Ahora vemos aquí el siguiente punto que quiero tratar de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, perdón, la exhortación y la enseñanza. Ahora aquí hay un punto un poco diferente. Inclusive en los dos casos que acabo de mencionar, se habla de una lectura pública. Y en parte va relacionado con la administración, porque ciertamente las lecturas tienen que ser privadas y también públicas. Cuando hablo de pública no estoy hablando de una congregación de 5,000 miembros y una persona leyendo, sino que hablo también de que nosotros nos podemos juntar con otras personas para leer la palabra. Y junto con la unidad en el cuerpo de Cristo de la lectura de la palabra, Dios mismo va a suministrar lo que Él necesita que se suministre o que se enseñe a este grupo de personas que están unidas leyendo. Porque una cosa es que me hable a mí, que yo soy un individuo, y que me explique y que me enseñe, a que yo esté conectado junto con 20, 30 personas, o 5 personas, o 2 personas, porque va a haber una enseñanza diferente, porque soy un grupo de personas al que quiere tratar, ¿verdad? Es decir, en pocas palabras, si lo queremos llamar, por ejemplo de naciones, no va a ser lo mismo si Dios quisiera enseñar a la iglesia de Guatemala, a la iglesia de Belice, a la iglesia de Antioquía, a la iglesia que está en Turquía. Las cosas no van a ser similares, aunque sea la misma iglesia, pero las ministraciones que va a enseñar son diferentes, ¿verdad? Algo similar a lo que acontece las cartas del Apocalipsis, o perdón, las iglesias del Apocalipsis, que ciertamente las 7 eran iglesias de Dios. Ciertamente las 7 buscaban de alguna manera agradar a Dios, pero ciertamente en las 7 Dios se presenta diferente, en las 7 Dios corrige de manera diferente, y en las 7 hay un agrado que Dios tiene acerca de ellas por ciertas labores que están haciendo, ¿verdad? Y en las 7 se manifiestan dones diferentes. Entonces, de igual manera, así mismo es la suministración que Dios hace, ¿verdad? La impartición espiritual que Dios va a tratar con un grupo de personas cuando se lea, porque claramente cuando dice ve
y envía esta carta a las 7 iglesias, a cada ángel de la iglesia. Eso que se escribió se va a leer a las iglesias para que las iglesias atiendan a la voz, atiendan al llamado, a la administración que Dios está suministrando a cada uno. Y asimismo, junto con eso va a venir una exhortación y una enseñanza para cada uno de los miembros del grupo, ¿verdad? Por esa razón es que si tenemos de alguna manera personas, no necesariamente solo podemos predicarles la palabra, sino que también incentivar a reunirnos para leer, porque era un principio que antes se hacía, de leer la palabra de forma pública. Inclusive Timoteo 4:13, en ciertas Biblias dice lectura pública de las Escrituras. Pero también aquí nos enseña de que si hay una manifestación de lectura en público, también en privado, Dios nos va a exhortar y nos va a enseñar. Es decir, que aunque tal vez alguna persona sea líder, si lo queremos llamar así, o ministro, que le lee la palabra a alguien y él va a procurar exhortar y enseñar al pueblo, también si yo estoy en mi intimidad, Dios va a procurar exhortar mi corazón y enseñar a mi corazón lo que él necesita, pero es necesaria la base de la lectura para que esto se suministre en mi corazón y en el corazón de otros. Ahora veamos 2 de Reyes 22, del 8 al 13, dice la siguiente manera. 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. 9. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo ha puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. 10. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 12. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, y a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asías siervo del rey. 13. Vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces, aquí hay algo importante con el caso de Josías, porque realmente es una lectura de Josías. Y aquí se menciona algo importante, y es de que ellos lo único que hicieron con Josías fue leerle el libro de la ley. Y aquí claramente dice: y dio el libro y éste lo leyó. No dice que se pusieron a estudiar, no dice que se pusieron a meditar. Lo único que hicieron fue leerle el libro de la ley a Josías, nada más. No hubo nada extra, solo leérselo. ¿Qué pasa con Josías? Cuando dice aquí, perdón, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y Safán lo leyó en la presencia del rey. Okay. Safán lo leyó en la presencia del rey. Ahora, cuando el rey oye las palabras del libro de la ley, rasga sus vestidos. La pregunta sería: ¿por qué rasga sus vestidos? ¿Qué tan impactante pudo haber sido lo que leyó Josías para que se rasgue sus vestiduras? En nuestro contexto, a veces cuando nosotros leemos la Biblia, lo podemos ver así como normal. Ah, sí, estoy leyendo el libro de Levítico, no entiendo Levítico, leo Deuteronomio, no entiendo Deuteronomio. Pero lo que sucede está de que cuando se lee la Biblia, y como mencionamos, según lo que Dios necesita que leamos, va a traer un impacto también, porque estamos nosotros metidos en un contexto, por así decirlo, social, económico, espiritual, en cualquier área. Y en este caso en particular, recordemos de que ellos están encontrando el libro de la ley, es decir, que ellos ni sabían que estaba el libro de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un contexto histórico vivido, es decir, por ejemplo, Guatemala. Actualmente nosotros tenemos un presidente y una economía, un punto social, cultural, etcétera. Y conocemos de alguna manera, tal vez ciertos años atrás, por ejemplo, yo tengo 36 años, yo más o menos recuerdo ciertas cosas políticas, culturales, sociales de Guatemala, e inclusive pues cuestiones como que ha pasado en Guatemala, por ejemplo, la situación del volcán hace creo que 3, 4 años, y puntos así en la historia, ¿verdad? O sea, uno tiene un contexto de eso. Josías igual, porque Josías es un rey que tomó el trono, que está tratando de hacer las cosas conforme a Dios,
Y él sabe que sus antecesores han pecado, han levantado ídolos a otros dioses, han hecho y deshecho, han querido restaurar cosas por el problema de los otros sucesores. Y cuando él comienza a escuchar el libro de la ley, se está enterando que todos los problemas que él ha entendido que está resolviendo y que vienen de atrás y que inclusive se pueden estar manifestando, es porque está escrito en el libro de la ley. Por eso él reacciona de esa manera, porque él dice, hemos pecado en contra de Dios, porque nuestros padres no escucharon esto. Y por esa razón estamos como estamos, porque no le pusieron atención a este libro que está aquí, que yo estoy leyendo, que yo estoy escuchando. Es decir, que él ni siquiera le habían de hecho un estudio, ni siquiera le habían revelado, dado un entendimiento. El mismo Espíritu de Dios estaba suministrando el corazón de Josías y diciéndole, mira, ya viste, por esta razón es que pasó tal cosa, por esta razón pasó tal otra, porque estaba escrito en la palabra. Y solo al escucharlo se dio cuenta. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque a veces va a venir un punto en el que nos vamos a dar cuenta de que algo que hicimos, o sea, situaciones que vivimos, las pasamos porque no atendimos a la palabra de sabiduría. Y a mí me ha pasado de que de repente tal vez leo algo y digo, bueno, si esto lo hubiera leído antes, me hubiera solventado un montón de problemas. Porque a veces nosotros tenemos el problema y queremos ir a ver cómo lo resolvemos con la Biblia, en lugar de ser sabios y aprender primero para no caer en el error. Y con eso nos solventaríamos muchos problemas. En el caso de Josías, ellos ya habían vivido mucho y vieron que claramente lo que habían vivido estaba escrito. Y eso es lo mismo que hace Nehemías. Nehemías hace exactamente lo mismo. Cuando le llegan él no lee necesariamente no le llegan a leer, pero le llegan a decir que las murallas estaban destruidas y que Jerusalén no estaba restaurada. Y él claramente dice, y claramente él cita el libro de Deuteronomio, diciendo de que si ellos se apartaban de Dios, Dios lo iba a dispersar, iba a destruir todo. Pero también asimismo, como iba a dispersar, también iba a traer a la restauración si se arrepentían. Entonces él está citando Deuteronomio. ¿Por qué? Porque él recordó lo que decía la ley. Él recordó lo que decía la palabra. Entonces, que en este caso, ¿qué pasó? Dios suministró sobre Josías un espíritu de arrepentimiento. Y claramente eso sucede porque cuando leemos la historia de Josías, que lo hemos leído en otros casos, Josías entra en arrepentimiento porque él claramente dice, vayan y pregúntenle a la profeta qué debemos hacer. Por eso aquí dice, vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá. Es decir, de que en cierto momento Dios puede leernos la palabra o una persona leernos y nosotros después ir a orar o consultar con una persona que conozca la palabra para que nos diga qué podemos hacer, porque ha venido cosas sobre nosotros o sobre nuestra familia, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces, por causa de que Josías hace esa consulta, que su corazón se compadece y entendió de que es por no haber puesto atención, Dios trata con Josías algo muy especial, que prácticamente es que mientras esté Josías reinando, no iba a venir ninguno de los juicios que estaban escritos, pero los juicios no se iban a detener. Pero también juntamente con eso, Josías lo que hace es disponer su corazón junto con todo el pueblo para caminar según lo que está escrito en ese libro de la ley. Pero el punto principal de lo cual inició este movimiento de avivamiento, si lo queremos llamar de esta manera, que es una palabra común, fue la lectura. No se pusieron a estudiar, no se pusieron a meditar, fue la lectura de la palabra lo que los trajo a un arrepentimiento. Claramente alguien dirá, no hermano, pero esto y lo otro. Claramente sí lo entiendo, porque también puedo poner el ejemplo de Nehemías 8:8 y algunos otros ejemplos, pero en Nehemías capítulo 8, pero lo que quiero recitar acá es de que lo primero que ellos hicieron acá fue darse cuenta de la necesidad de leer el libro de la ley. Y junto con esto, traer a que todo el pueblo lea y aprenda el libro de la ley
y disponga su corazón para cumplirlo para con Dios. Entonces Dios suministró a Josías un arrepentimiento, porque eso fue lo que también él suministra a todo el pueblo. Vamos en pos de Jehová ahora. Es decir, arrepintámonos de nuestros pecados y sigamos este camino de la palabra del Señor. Por eso que se cita a Josías y dice, y no hubo otro rey que amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, todo su corazón, conforme a la ley de Moisés. No se cita a un otro rey de esa manera, conforme a la ley de Jehová. ¿Y cómo comenzó ese amar a Jehová con toda mente, alma y corazón, conforme a la ley? Leyendo. Dios suministró arrepentimiento a través de la lectura para que ellos entraran a salvación. Daniel 9, del 1 al 3, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor le fue revelada al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí algo muy importante con este pasaje de Daniel, porque aquí claramente Daniel dice, en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra de Jehová, el palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías. ¿Eso qué quiere decir? De que Daniel leyó el libro de Jeremías. Es decir, que Daniel lee el libro de Jeremías y por leer el libro de Jeremías se entera que hay un número al cual él procura entender. Pero si él no lee Jeremías, no puede entender ese número y por lo tanto también no puede clamar a Dios y no le pueden dar la revelación que le iban a dar. Porque ahí claramente se ve en Daniel completo, en el capítulo 9, que él ora a Dios para que le revelen y claramente llega alguien para revelarle esta situación del número que va conforme a Jeremías. Y le revelan la visión a Daniel, es decir, no solo se lo menciona, sino que viene una visitación de parte del Señor en una manifestación angélica para que le revelen lo que Daniel había visto. Pero ¿cómo inició? Leyendo Jeremías. Leyendo Jeremías se dio cuenta del número, por lo cual ahí pudo ver una plataforma para que estudiara ese número y darse cuenta lo que le fue revelado. Pero leyó. Y Dios le suministró una revelación, le suministró un impulso, o como dicen en el caso, por ejemplo, de Zacarías y Zorobabel, Dios excitó el espíritu de Daniel para que recibiera la revelación y dispusiera su corazón para buscar. Pero inició leyéndolo. Si no lo lee, no lo recibe. Si no lo recibe, no hace nada. Entonces vemos de que también Daniel lee Jeremías. Vamos a ver otro caso. En el caso de Proverbios capítulo 1 del 1 al 7 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 2. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. 4. Para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. 5. El sabio vivirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. 6. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muy bien, entonces acá, creo que se cayó el internet. Ok, igual lo voy a terminar acá. Bueno, entonces, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces acá vemos algo importante porque
aquí está explicándonos a nosotros qué es lo que se está suministrando a las personas. Está especificando lo que el libro de Salomón, el libro de Proverbios, está suministrando a las personas. Y por esta razón, nosotros debemos prestarle atención inclusive a estas partes de la Biblia que nos están enseñando qué es lo que están tratando de ministrar a nuestro corazón. Pero también juntamente con esto debemos comprender algo que es importante, ¿verdad? Que también junto con la escritura viene el espíritu que suministra esta escritura. Por ejemplo, aquí están hablando de sabiduría y de instrucción. Por consecuencia, no únicamente va a venir la instrucción en términos de entendimiento, sino también en términos de espíritu. Entonces, por esta causa, nos habla a nosotros de que Dios nos suministra espiritualmente las cosas. Esto lo hemos hablado en Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18, que dice: pedid espíritu de sabiduría y revelación para que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ciertamente nos hablan a nosotros de que debemos, que seremos suministrados mientras leemos algo. Pero también hay ministraciones muy específicas en estos casos, como en el caso del libro de Proverbios. Por el libro de Proverbios hablan constantemente de ser hijos de Dios. Si uno lee Proverbios del 1 al 7, constantemente dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Qué significa? Que Dios nos está ministrando que somos hijos. Pero a veces nosotros no lo estamos viendo. Entonces, si nosotros leemos, Dios nos va a estar ministrando algo, ya sea consciente o inconscientemente, cuando leemos. También vamos acá a ver el caso de Deuteronomio 17, 18 al 20, y con esto concluimos. Dice: y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. 19. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, aquí en este caso nos habla claramente la suministración de la lectura, qué es lo que va a provocar en nosotros. Ya lo hemos leído, pero aquí dice claramente que leerá todos los días. ¿Y qué va a ocurrir? Dice que va a aprender a temer al Señor porque lee la palabra. Dice que va a ser suministrado por el temor del Señor. También que dice, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve, es decir, que la lectura nos va a ayudar para ser humildes sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, que Dios nos va a suministrar a través de la lectura humildad, pero obviamente si leemos, no significa que leamos 5 minutos diarios, sino que significa que leamos más de parte del Señor. Entonces vemos de que hay suministraciones de parte del Señor, tanto en espíritu como en letra y en otras cosas que hemos estado hablando, a través de lo que leamos. Por eso es importante que leamos. Y también al entender esto, nos vamos a dar cuenta que si nosotros leemos otros libros, ya sea de suspenso, de ficción y de cualquier otra índole, también se van a suministrar los espíritus que la persona inclusive ha plasmado en ellos, porque eso es lo que a veces quieren plasmar, ¿verdad? Ellos han conocido cómo trasladar ciertas manifestaciones de tinieblas, aunque ellos no sepan que es tinieblas, sino que ellos le pueden decir, bueno, voy a tratar de poner temor acá para que se asusten. Ellos están suministrando temor de tinieblas, ellos pueden estar manifestando manipulación, desorden, etcétera, y la persona mientras está leyendo está siendo suministrada por esos espíritus de tinieblas. Por esta causa es importante tener cuidado con lo que nosotros estamos leyendo, porque nos están suministrando espíritus contrarios a la palabra de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado y adentrarnos, porque una área abierta, un espíritu de tinieblas puede entrar, suministrar, inclusive suministrarnos apostasía o un espíritu de error o duda o algún otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces sí que vamos a orar para dar por finalizado el tema y que el Señor nos ayude, primeramente para leer, segundo para saber qué leer y también para que Dios ministre sobre nuestra vida lo que es necesario que sea suministrado, tanto en palabra como en espíritu,
para alabanza a la gloria de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor y amor, por tu misericordia y fidelidad, por tu gracia y compañía. Por favor, ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado y a creer en ti. Llénanos para poder leer tu palabra todos los días, no solo una vez, no solo 2 veces, sino todos los días, porque es necesario estar en la comunión contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amado Padre, y encamínanos hacia la verdad. Guíanos rectamente y por esa razón tú nos envías a leer para suministrar y para guiar y para caminar en la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos, vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, queremos venir arrepintiéndonos hoy de todo pecado, de anhelarte y amarte, de reconocerte como Señor y Salvador, y que tú nos has resucitado, y que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Lo confesamos y lo declaramos, y queremos caminar conforme a la verdad, arrepintiendo nuestros pecados y leyendo tu palabra para caminar en la verdad. Ayúdanos hoy, por favor, a acercarnos a ti, y dirígenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para ser bautizados en agua con tu Espíritu Santo y en tu verdad. Y participar también de bautismo, de la Santa Cena. En nombre de Jesús, amén, amén. También vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu favor, por tu fidelidad, por tu gloria, por tu gracia. Líbranos de todo mal y toda obra pecaminosa. Provee todo lo necesario para este país de Guatemala para que entren en arrepentimiento para salvación y también para aquellas personas que están en la verdad. Guíalos, susténtalos, enderézalos, provee para sus estudios, trabajo, familia, reconciliación, prudencia, reconciliación matrimonial y las diferentes necesidades, también como liberación o sanidades y milagros, ¿verdad, Padre? En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo agradecemos eternamente y para siempre. Amén y amén. Dios los bendiga a todos en Cristo Jesús.